Estamos una vez más transmitiendo en tu programa Agua Viva, y te damos las gracias por tu tiempo, por tu espacio. Te damos gracias por escuchar por la palabra del Señor, y te pedimos que prestes mucha atención al mensaje de hoy. Quiero saludar a la audiencia en Japón, que nos escuchan, que nos ven, que están pendientes, los hermanos de la iglesia de Kiryu, los hermanos aquí en Panamá y todos los que nos escuchan a través de las redes. Muchas gracias. Quiero leerles un versículo que está en el Salmo 19, dice 19:4, perdón. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Hoy quiero hablarles de un tema que he titulado La importancia de la ley divina. Y quiero que me acompañes allí mismo en ese capítulo de Salmos 19, a partir del versículo 7 hasta el verso 14. Dice la palabra del Señor: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Hoy quiero hablarles de la ley de Dios. La ley divina juega un papel muy importante en nuestras vidas, y es un tema que muchas veces es opacado porque se le da tanta importancia a la gracia de Dios, a los beneficios de la gracia de Dios, a las bondades de Dios y a la recompensa de Dios, que nos hemos desenfocado de esta importancia que tiene la ley de Dios. Que si echamos de un lado la importancia de la ley de Dios para los pecadores, estamos suavizando, quitándole la esencia del Evangelio, quitándole la esencia de lo que realmente significa llevar a un pecador a los pies de Cristo. Y les explico por qué. Si nos vamos al verso 7, en esta versión dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Pero en la versión Reina Valera 1960 dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. O sea, la ley es la que nos da el conocimiento del pecado, es la que nos guía al arrepentimiento,
Una persona que no conoce sus pecados no sabe de qué se va a arrepentir. Una persona que no es consciente de sus pecados no sabe de lo que le estás hablando cuando lo presentas ante un altar para que haga una oración instantánea de salvación, para que, entre comillas, ore por su salvación y acepte a Cristo como su Salvador. Por eso digo, es más que esto. La salvación no es una simple oración, no es una simple decisión. Cualquiera puede decidir, cualquiera puede tomar una decisión, pero no cualquiera es capaz de reconocer su culpa, no cualquiera es capaz de reconocer su falta, porque te guían al altar. Hoy en las iglesias pasa de que te guían al altar y te dicen, haz esta pequeña oración y Jesucristo entrará a tu vida y serás salvo y tendrás el cielo como ganancia y tendrás todas las bondades y el beneficio de Dios. Pero si esa persona no se arrepiente genuinamente de sus pecados, no es consciente de lo que hizo, porque para él dirá, bueno, sí, he cometido falta, soy pecador, sí, pero violaste la ley de Dios, violaste los estatutos y los mandamientos del Dios Todopoderoso, no hiciste cualquier ofensa, no es cualquier ofensa, no estás ofendiendo a un hombre, estás ofendiendo a Dios. Y sobre todas las cosas, la Biblia dice que los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. No es algo que yo me estoy inventando, es algo que está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra. Muchas veces te proyectan un versículo de forma incompleta para que no sientas el peso de la ley, para que no sientas el peso de la culpabilidad que tienes delante de Dios, y lo que significa violar la ley de Dios, y lo que significa ofender a un Dios santo. Pablo lo dijo, yo no tuve conocimiento del pecado si no hubiese sido por la ley. ¿Y cuál es la importancia de la ley? Que la ley convierte el alma. La ley es perfecta, que convierte el alma. Y si nos ponemos a leer verso por verso nuevamente, vemos la grandeza de la ley, cómo el salmista expresaba los beneficios de la ley. Pero como hoy vivimos en una dispensación de la gracia, entonces ya la ley la echamos a un lado. Ya la ley no es para nosotros. Pero como la ley la usamos para lo que nos conviene, cuando hay que recoger diezmo, entonces la ley sí es buena. Cuando hay que recoger diezmo, entonces sí reconocemos la importancia de la ley, porque en el Antiguo Testamento se habla del diezmo, pero en el Nuevo Testamento, que es según Cristo, según la gracia de Dios, no se habla del diezmo. Pero ese es otro tema que voy a preparar, porque es otro tema que los cristianos tienen que conocer. Hay mucha gente que está siendo abusada en los altares, está siendo abusada en las iglesias y están siendo saqueadas y sus bolsillos están siendo perjudicados, porque son principios bíblicos que la iglesia tiene que conocer. No se debe dejar enredar por los lobos rapaces que se visten de oveja. Pero como dije, no me quiero adelantar, ese es otro tema que necesita una explicación específica. Hoy quiero hablar de la ley, de la importancia de la ley. La ley conduce al pecador al arrepentimiento. Si él conoce su culpabilidad, entonces el pecador
puede producir un arrepentimiento genuino, porque se está dando cuenta contra quién pecó. Si nosotros buscamos a través de la Biblia como el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, cuando regresó a los brazos del Padre, esa es una historia que refleja a un hijo que le falló al Padre, a un hijo que despreció todo lo que el Padre le estaba dando por irse a dar la gran vida, por acostarse con prostitutas, por vivir la vida loca, y se gastó todos los bienes que el Padre le había dado. Es una analogía de lo que él representa. Un pecador cuando va a los pies del Padre, a los pies de Dios. Pero lo más interesante es que cuando el Hijo se reencuentra con el Padre y el Padre lo abraza, Él dice estas palabras: he pecado contra el cielo y contra ti. Es porque él estaba arrepentido de lo que había hecho. Es porque él sabía a quién había ofendido. Es porque él se sentía como una basura miserable. Y sabía que había ofendido a alguien que le había dado su confianza, a alguien que le había dado incluso de sus bienes, de su herencia, le había adelantado su herencia. Antes, en la Escritura, en la Biblia, en los tiempos bíblicos, solicitar el adelanto de la herencia representaba una ofensa al padre de familia. Pero el padre le entregó sus bienes y él hizo con ellos lo que quiso. Cuando él se sintió en lo más profundo de ese lodo, de ese fango, de ese lodo cenagoso, de ese pozo cenagoso, reconoció la falta que había cometido. Y por eso dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No fue cualquier falta. No fue cualquier falta, no fue cualquier actitud que él tomó a la ligera y dijo: bueno, sí, perdóname y yo regreso y ya. No. El hijo se sentía miserable, el hijo se sentía despreciado, el hijo se sentía que había pecado de gran manera. Y fue una actitud de arrepentimiento. Fue un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que hace la ley. La ley nos conduce al conocimiento del pecado. Es cuando tenemos conciencia de lo que hacemos. La palabra conciencia significa etimológicamente con conocimiento. Con conocimiento. O sea, tenemos el conocimiento. Podemos discernir que hemos hecho algo que está mal o que está bien. Cuando la persona reconoce su falta desde lo más profundo de su ser, desde lo más profundo, desde su conciencia que lo acusa, entonces se presenta delante de Dios con sinceridad. Se presenta delante de Dios con una actitud humilde, que se humilla delante de Dios. Se humilla porque reconoce quién es Dios y qué representa a Dios, que no es cualquier persona. No es cualquier persona. Y es por eso que hoy yo quiero hablarte, te estoy hablando de este tema, me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque mucha gente han quitado la esencia del Evangelio. Y desde hace tiempo vengo diciendo esto. ¿Qué Evangelio estamos predicando? Estamos usando la ley de Dios como se debe para presentarle al pecador
a Jesucristo para que Jesucristo haga la obra de reconciliación con el Padre. Porque, como dijo Pablo, Jesucristo nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque, como lo dije antes, el pecador es amigo del mundo. Está embarrado de la contaminación del mundo. Está embarrado en sus delitos y pecados. Está muerto espiritualmente, no tiene vida. Y si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Y por eso Cristo tuvo que venir para reconciliarnos con Dios. Porque la brecha del pecado era tan grande que Dios no podía ni siquiera mirarlo. Ni siquiera mirarnos. Porque había una separación. El pecado hace separación entre Dios y los hombres. Por eso que es vital que tú entiendas que no podemos llamarnos hijos de Dios a la ligera. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. Lo siento, pero no es así. Mientras nosotros no nos reconciliemos con Dios, reconozcamos nuestra falta, seremos criaturas de Dios. Dios nos creó y somos criaturas que andamos en este mundo sin Dios. Cuando Jesucristo nos reconcilia con Dios a través de nuestro arrepentimiento, entonces Dios nos adopta como sus hijos. Y nos da el Espíritu Santo por el cual clamamos Abba Padre. No es así tan fácil, no es así a la ligera. Dios tiene un lugar, Dios tiene un momento, Dios tiene su forma de buscarlo. Dios espera que el pecador sea guiado al arrepentimiento. Si usted ve, y yo lo he seguido diciendo todo este tiempo, la predicación de los tiempos bíblicos de la iglesia de Cristo no era decirle a los pecadores, Cristo te ama. Es más, me atrevo a decir que eso es antibíblico. Jesús nunca les dijo, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús le dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir él? Él era el puente de comunicación entre el reino de Dios, entre el Padre y los hombres. Y él era el que traía el reino de Dios a la tierra. A través de él nosotros podíamos ver la obra del reino de Dios en la tierra. No era así de fácil de que yo soy pecador y ya, yo soy hijo de Dios y ya lo tengo todo. No es así. Y él ama al pecador cuando se arrepiente, no antes. No puede. Puedo usar un ejemplo, está en la Escritura, cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz. Jesucristo estaba crucificado en la cruz y mucha gente habla así de las 7 palabras. Pero Cristo gritó. En un momento de angustia, gritó en la cruz crucificado, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué Cristo gritó esas palabras? ¿Tienes idea de por qué Cristo gritó esas palabras siendo Cristo el Hijo de Dios, el primogénito de la creación, el que estuvo con Él cuando se formó este mundo y esta tierra? Cuando Él ordenó los mares, los ríos, los animales, el hombre mismo. Él estaba allí. Jesucristo estaba allí con su Padre a la diestra de Dios. Y que Jesucristo grite agónicamente
agónicamente en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros podemos decir: pero Él era el Hijo de Dios. Él era el amado, como lo dijo cuando se le apareció a los que lo acompañaban en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claro que Dios se complacía de él mientras estuvo en la tierra y habitó, porque no conoció pecado. Tenía complacencia de él. Cristo le obedeció en todo hasta la muerte. Pero ¿sabes qué pasó en la cruz cuando Cristo gritó esa palabra? Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Porque Cristo se echó el pecado del mundo sobre él. El pecado de todos nosotros se lo echó sobre él y lo cargó en la cruz. Y Cristo se hizo maldición por causa nuestra. Porque la sentencia que era para nosotros, Cristo la pagó. Pagó el precio de nuestra culpa. Pagó el precio de nuestro pecado. Y como Cristo tenía todo el pecado del mundo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre sus hombros, toda la responsabilidad que era nuestra, la cargaba Él en la cruz. Y como era pecado, se hizo pecado por nosotros. El Padre ni siquiera podía mirarlo. No podía, porque estaba contaminado, estaba podrido por el pecado. Era la culpa nuestra, era nuestra deuda, era nuestra sentencia de muerte. Yo quiero que tú entiendas que el sacrificio de Jesús no es cualquier cosa. Y la ley de Dios es perfecta. Y la bondad de Dios se complace en ejecutar su ley. Porque Dios es justo y tenía que hacer justicia. Alguien tenía que pagar. Y Cristo fue la expiación por nuestro pecado. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Él derramó toda su sangre en esa cruz. Para darnos vida a través de su muerte. Para limpiarnos de nuestros pecados. Todo lo que Cristo sufrió. Para que prediquemos un evangelio tan mediocre, tan liviano, tan barato. No, Cristo no se merece eso. No estamos preparando una leche de bebé instantánea que le echamos agua caliente, revolvemos y ya tenemos una leche en un vaso. Así no es la salvación. La salvación demanda un arrepentimiento. La salvación demanda una actitud del corazón. Una actitud que conlleva el arrepentirse y apartarse del pecado. Jesús fue abandonado en la cruz por nuestra causa. Jesús sufrió por nuestros pecados. Sufrió, por cuyas heridas hemos sido sanados. Sanados de la enfermedad del pecado. Ahora, no es que el pecado sea una enfermedad natural, sino era una enfermedad espiritual. Estábamos muertos, enfermos y muertos por el pecado. Por eso dice: por cuyas llagas hemos sido sanados. Nos sanó de la enfermedad más grande, el pecado. Qué fácil es decirle a alguien: haz esta oración y entrarás al reino de Dios. Y eres hijo de Dios. Pero si tú no le dices a Él con la ley
que lo que está haciendo está mal, si no le haces ver el grado de culpabilidad, de nada sirve que haga una oración, de nada sirve que repita contigo una oración que no lo va a regenerar. No lo va a regenerar. Por eso es necesario hablar la ley de Dios. Por eso es necesario hacerle entender a quién le ha fallado. La ley nos conduce al conocimiento del pecado. Y hoy no se predica de eso. Hoy no se habla de esto. Solo se habla de la gracia. Estamos en la gracia. Estamos viviendo tiempos proféticos. Están levantándose apóstoles. Ahora todo es profético. Desayuno profético. Cena profética. Ahora todo es apariencia. Ahora todo es ahora todo tiene una ¿cómo le digo? Una apariencia de proyectar más de lo que en realidad hay en esta escritura. Mucha gente quiere hablar de la palabra de Dios y quieren expresar pensamientos y emociones que vienen de su propia carne y quieren sobrepasar la suficiencia que hay en las escrituras. Cuando te digo algo, Dios no necesita ayuda para darle sentido a esta palabra. La palabra lo tiene todo. La palabra de Dios es completa, es perfecta, como lo leímos aquí. La palabra es perfecta, la ley es perfecta. Dios no necesita la ayuda de un carnal súper espiritual que venga con un misterio profético para hablarle al pueblo. Si no está basado en lo que dice aquí en la escritura, en lo que contempla la ley de Dios, de nada sirve. No es de Dios, es una herejía. Es una herejía. Hay muchos que hoy se llenan la boca diciendo que son profetas, pero ¿han pagado el precio que paga un profeta? ¿Han sufrido lo que sufre un profeta? Vemos los tiempos de Jeremías, el sufrimiento de Jeremías, el sufrimiento de Elías, el sufrimiento de Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. ¿Están dispuestos a ellos a dar la vida por el ministerio? ¿Por el llamado de Dios? No saben ni lo que dicen. No saben de lo que están hablando. Da mucha lástima que la palabra de Dios sea tomada a la ligera, que se tome el nombre de Dios en vano muchas veces, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano y estás violando uno de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Y por ahí me voy y en otra ocasión quiero hablar acerca del evangelismo, usando la ley de Dios para guiar al pecador a la gracia de Cristo. Porque si nosotros le hacemos ver al pecador ley por ley de los 10 mandamientos que Dios dejó, él se va a dar cuenta que ha estado violando la ley toda su vida. Si nosotros le hacemos entender cómo ha quebrantado la ley, o cómo se ha convertido en un transgresor de la ley, va a entender que es culpable. Porque la ley se lo va a hacer ver. La ley de Dios va a producir ese arrepentimiento
genuino y verdadero. ¿Qué es el sentir? Es el sentir según Dios. Porque hoy mucha gente predica a las necesidades sentidas de la gente. ¿Qué quiere decir necesidades sentidas? Que comienzan a hablarle a la gente, ¿cómo te sientes? ¿Eres feliz? ¿Estás contento? ¿Dios te ama? Entonces comienzan a hablarle a cómo se siente el pecador. No es cómo se siente, es que es culpable y necesita justicia. Dios no nos llamó, no nos trajo a este mundo para ser feliz. Dios nos mandó a su Hijo a esta tierra para que sufriera, para que nosotros fuéramos felices. Dios lo mandó a esta tierra para poder reconciliarnos con Él y poder darnos vida, para poder ser justificados por su sacrificio, porque nosotros necesitábamos ser justificados, porque de lo contrario íbamos a ser condenados a muerte, muerte eterna. Y es esa la causa, es esa la razón por la que la ley debe ser resaltada hasta el punto de que el pecador debe guiarse a Cristo. No después de allí, porque después que un pecador se arrepiente, entonces se ve beneficiado con el perdón, con la justificación de Jesucristo, con la bondad de Dios. Y entonces, una vez ha aceptado su culpa y ha sido justificado, entonces beneficiario de la gracia de Dios. Mucha gente habla de la gracia de Dios de una forma tan deliberada, y es por eso que el programa anterior les hablé de que la bienaventuranza no era para cualquier persona, no era para todos. Porque si nos vamos a la escritura, mucha gente habla de que sí, Dios no hace acepción de personas, pero no leen lo que está antes de esa escritura. Y ahí es donde Pablo comienza a hablar en Romanos del judío, de las personas que comienzan a juzgar a los demás y juzgan a los demás, pero hacen las mismas cosas que ellos y practican lo mismo que ellos hacen, y entonces le imponen la ley, pero ellos no pueden cumplir la ley. Y Pablo está hablando de eso en Romanos. Entonces, ¿por qué no decir las cosas como son? ¿Por qué decir, Dios no hace acepción de personas para que el pecador venga a Cristo? Pero él está diciendo, Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Él es culpable. Él está hablando de una persona que es culpable de practicar las mismas cosas que practican los pecadores, de ser maestros negligentes, que enseñan la palabra de tal manera que ellos mismos no la cumplen y quieren imponer a otros que la cumplan. De eso estaba hablando Pablo. Es por eso que es necesario que el cristiano que está en su casa lea la Biblia, que no se crea todo el cuento que le dicen en el altar. Hay muchos charlatanes que comienzan a agarrar pedazos de la escritura, pedazos, y arman un rompecabezas con 3-4 versículos, pero no hay un fundamento bíblico, no hay un contexto. Están predicando fuera del contexto bíblico. ¿Y para qué lo hacen? Para buscar un pretexto, para predicar de sus pensamientos, de sus carnalidades, de lo que ellos creen que es mejor, porque ellos creen que predican mejor que Cristo, porque ellos creen que sus enseñanzas están por encima de lo que Cristo predicó.
están bien equivocados. Dios es un Dios de misterio, yo lo creo. Pero Dios nunca te va a dar un misterio que pase por encima de la palabra de Dios. Dios nunca te va a dar un misterio, una revelación de algo que ponga en duda o que no tenga nada que ver con lo que dice la Biblia. Lo siento, pero yo conozco a Dios. Y Dios es así. Dios no falta su ley. Dios no falta su palabra. Entonces, cuidado con lo que escuchas. Cuidado. Lee la Biblia. Aquí está. Aquí están los recursos. Aquí está lo que es suficiente para convertir tu alma. Lo que es necesario para transformar tu vida está aquí. Tú no necesitas de una cena profética. Tú no necesitas de libros que parecen más recetas que cualquier cosa. Hablan de todo menos de lo que en realidad tienen que hablar. Tienen una lista, un recetario para cómo ser feliz. Un recetario para vivir en la paz. ¿Quieres paz? Ora. ¿Quieres paz? Arrodíllate delante de Dios y ponte a cuenta con Él todos los días. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda la razón, todo lo que tú piensas, todos tus problemas. La paz de Dios sobrepasa todo eso y guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Qué más tú quieres saber? Ay, que estoy en prueba. ¿Y cómo salir de la prueba? La Biblia dice, gozaos en los tiempos de prueba, porque al final recibiréis la corona que Dios tiene preparado para los que le aman. Así que no me venga a decir a mí que hay maneras de evitar las pruebas. No podemos evitarlas. Siempre las vamos a encontrar en el camino. Dios necesita probar si somos de verdad o somos de papel o somos puro cuento. Dios necesita ver si verdaderamente somos sinceros con Él. Y por eso vienen las pruebas a la vida. Dios necesita formar nuestros corazones. ¿Acaso Él no es el alfarero? Él es el que nos talla. Él es el que nos da la forma. Él es el que sabe cómo debemos vernos de la mejor manera. Es importante conocer la ley divina. Dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es tan puro que te purifica. Te purifica el alma, te purifica la vida. Te purifica lo que tú ves. ¿Quién puede discernir sus propios errores? En pocas palabras, ¿quién puede aceptar sus propios errores? Es por eso que es necesario la ley. Porque una persona se autojustifica. Porque una persona, dice la Biblia, es justa en su propia opinión. Es orgullosa, es egoísta y ve las cosas solamente desde su conveniencia. Y ve las cosas solamente desde el punto de vista de su justificación, de su hipocresía religiosa. La ley de Dios nos hace discernir que estamos bien o que estamos mal. La ley de Dios nos guía a Cristo. Y Cristo nos guía al Padre. Es la ley de Dios. Es la palabra de Dios. La que nos transforma.
la que nos da vida. Y es por eso, hermanos, que comienza a prestarle más atención a la Escritura, a prestarle más atención a la ley, más atención a los mandamientos. Porque Cristo lo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, enseñándole los mandamientos, enseñándole la forma como Él predicó. Y si vemos, hay ejemplos de cómo Cristo usaba la ley. Porque este es otra cosa que quería hablarles, otro tema, de que la ley es para el soberbio, la ley es para el arrogante, la ley es para el que todo lo sabe, mas la gracia es para el humilde que reconoce que ha pecado. La gracia es para el sencillo de corazón. Para eso es la gracia. Por eso no podemos predicarle de gracia a todo el mundo. Y por eso en el programa anterior enseñé de que hay versículos que no son para todos. No todos entran en esos zapatos. Y si tú ves los ejemplos del Nuevo Testamento, cómo Jesús usaba la ley para condenar a esos maestros de la ley que eran conocedores de la ley. Vemos ejemplos de cómo ellos le venían y le preguntaban: ¿qué crees tú que necesito hacer para ser salvo? Entonces Jesús usaba la ley y decía: bueno, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo a un joven rico que aparece en la Escritura: haz esto y vivirás. Pero como él le dijo, él no tenía problema con los judíos porque era judío, pero sí tenía problema con los samaritanos. No se llevaban entre sí. Y es por eso que usó la parábola del buen samaritano, de todo lo que tenía que hacer. Todo lo que hizo el samaritano cuando se encontró a esa persona que fue asaltada y golpeada. Lo curaba, le mostraba su amor, haciéndole ver lo mal que actuaban ellos como sacerdotes, como intérpretes de la ley, que eran especialistas en señalar y en condenar, pero no cumplían la ley. Jesucristo le hizo ver sus pecados a través de la ley, de su propia ley que ellos profesaban. Pero sin embargo, por eso Él usaba la ley, porque eran arrogantes, porque eran egoístas, porque eran sabelotodos. Pero sin embargo, vemos la actitud de un Zaqueo, que se subió a un árbol para ver cuando Jesús venía. Se subió a un árbol. Y era un recaudador de impuestos. Era un hombre que tenía dinero, que manejaba dinero. Imagínate, ¿quién de esos maestros de la ley se iba a subir a un árbol para ver que Jesús venía, y encima de eso decir: bueno, si yo he hecho mal, si yo he tomado algo de ellos, voy a devolver 4 veces más de lo que le he quitado? Era una actitud humilde. Una actitud humilde de parte de Él y arrepentido de lo que había hecho. Jesús, ¿qué hizo? Comió en su casa. Habitó con Él, tuvo comunión con Él, fue beneficiario de la gracia de Dios. Fue un beneficiario directo de la gracia de Dios, porque era humilde. Mas el joven rico le dijo a Jesús: todo hecho esto, ¿qué más necesito hacer? Y Jesús le dice: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y le dijo: porque uno no puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Porque Jesús sabía el ídolo que había en su corazón. Jesús sabía a qué Dios le estaba sirviendo.
Te estabas sirviendo a la riqueza. Entonces, te despojas de ese Dios, te despojas de la riqueza material, te despojas de eso que controla tu vida, que gobierna tu vida, para poder servir a Dios con un corazón sencillo y humilde. Pero Él no estuvo dispuesto a renunciar. Es por eso que la ley es para los arrogantes. La ley es para los que saben todo. La gracia no es para todo el mundo. Si esa persona no se arrepiente y no busca de Dios, no será beneficiario de la gracia de Dios. Es tremendo. Este tema abarca muchas cosas. Yo quisiera decirles más, pero el tiempo pues no nos permite. Y solo hacerle saber que el Evangelio es muy bonito, que la ley de Dios es perfecta y que tiene un gran efecto en nuestras vidas. Que nos transforma, que nos renueva día tras día, que nos da paz, que nos da amor, que nos da fuerza para seguir adelante. Para seguir buscándole cada día más. Fue enviada con un propósito. Te doy gracias por este tiempo que has reservado para escuchar la palabra. Te pido que saques tiempo para meditarla, que te dediques a la oración y a las escrituras, que explores y medites más en las escrituras, porque aquí, en este mensaje, en esta escritura, está la fuente de la vida eterna. Está la fuente de tu salvación. Aquí están los recursos para tú salir adelante cuando hay prueba. Aquí está lo necesario cuando tú tienes una tribulación, una angustia. En las escrituras. No te creas cualquier cuento de vieja, cualquier historieta. Porque ahora en los púlpitos vemos superhéroes de toda clase. Celebran hasta Halloween en los púlpitos. Así que tú puedes imaginar qué nutrición, qué edificación están recibiendo los cristianos hoy en día. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Ten mucho cuidado con lo que ves, con lo que recibes. Ten mucho cuidado. La palabra de Dios es completa, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, que penetra hasta quebrantar el pecado, hasta quebrantar lo que no te deja buscar a Dios. Penetra hasta lo más íntimo de tu ser. Y te confronta, que te confronta con Dios. Te confronta para buscar a Dios. Te confronta para acercarte al trono de gracia. La ley es la que juzga, no el hombre. La ley te juzga para que tú reconozcas tu culpa. No es el hombre que tú le caes mal y te está diciendo algo porque tú le caes mal. No es el hombre que se le pegó la gana de decirte algo para que tú buscaras a Dios y tú lo recibiste de una manera, lo recibiste de una manera equivocada. La ley es la que juzga al pecador. Busca de Dios. Si tú estás viendo este programa, si tú estás escuchando, si tú estás prestando atención, busca de Dios en tu cuarto, en tu habitación. Tú no necesitas ir a una mega iglesia y arrodillarte en un altar con unas escalinatas que llegan al cielo. No, no, no. Dios no quiere habitar en una banca de la iglesia contigo. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios quiere que seas sincero con Él. Dios quiere que te arrepientas, que le ames y que ames a tu prójimo. Es lo que Dios espera de ti. Que esta ley perfecta, que esta ley que convierte el alma,
te pueda transformar y pueda recibir una salvación genuina. Hay mucha gente siendo engañada allá afuera que creen que son salvos pero no lo son. Reciben la gracia antes del conocimiento del pecado y no estamos haciendo a nadie así. Están recibiendo la gracia antes del conocimiento del pecado. Y lo importante es que el pecador reconozca su pecado. Puedes decirle infinidades de promesas, pero no van a hacer nada en su vida. No van a causar ningún efecto en su vida. Y usted me va a decir, no, pero es la palabra de Dios, va a causar un efecto. Mientras no se arrepienta, mientras no reconozca su falta delante de Dios, de nada sirve que se coma las páginas de este libro. Dios tiene que regenerarlo. Dios tiene que cambiarlo. Pero depende de que Él sea guiado al arrepentimiento, se deje guiar al arrepentimiento. Muchas gracias nuevamente. Y espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Déjanos tus comentarios, comparte este mensaje con las personas que necesitan recibir la palabra de Dios. Tú conoces, tienes familiares, tienes personas que necesitan recibir el mensaje. Compártelo, que sea de bendición para ellos también. Gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga. Oh.